¿Quién asesinó a Elena Juvani? Es algo que se preguntan muchas personas desde aquel 2 de diciembre del año 2001. Apareció en un patio interior completamente desnuda y con marcas de quemaduras. Fueron varios los presuntos culpables, pero nadie pagó por ello. Y ahora se ha vuelto a abrir la causa gracias al esfuerzo de su familia por conseguir hallar al verdadero culpable. Este caso lo vamos a abordar desde la mano de nuestra amiga Verónica Cano. Hola Verónica, bienvenida de nuevo al programa. Muy buenas noches. Un placer compartir contigo este espacio. Muy bien, Verónica. Bueno, pues el caso está claro, ¿no? Es el caso de Elena Juvani. No hay ninguna duda, pero háblanos de esta chica. ¿Quién es? ¿A qué se dedicaba? Bueno, ahora mismo os voy a hablar de Elena Jubany y Llorente y os la voy a acercar para que la conozcáis un poquito mejor, así como la he conocido yo en estos años. Digamos que nació el 27 de febrero de 1974 en Barcelona y que actualmente tendría 46 años. Desde muy joven, Elena demostraría una gran afición a la lectura. Además, tuvo varios referentes a nivel del periodismo, a nivel de escritura, y también en esta etapa participaría muy activamente en la organización de actividades culturales. Elena era una persona muy creativa, estaba llena de ideas y además le encantaba aprender, disfrutaba de ello. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y durante este tiempo también colaboró en varios programas de radio y televisión. A finales del 99, Elena dejó de trabajar en la librería, que era donde estaba trabajando en aquel momento, y se decidió a prepararse las oposiciones de bibliotecaria. Ya en el año 2000 y tras una ruptura sentimental bastante dura para ella, conseguiría su plaza en la biblioteca de Sentmenat, en Barcelona, y no tardaría entonces en iniciar estudios de documentación a distancia. Su trabajo entonces lo podía combinar con esa dedicación a la explicación y la escritura de cuentos, y hasta incluso llegó a obtener un premio con la narración de uno de sus libros. Elena era feliz, estaba satisfecha con el trabajo que desempeñaba y se le notaba. Incluso podía aplicar en ese trabajo los conocimientos que iba adquiriendo a través de la titulación a distancia que estudiaba. Y si para colmo continuaba dedicándose a la creación literaria y a participar en tertulias infantiles de cuentos, pues digamos que su vida estaba completa. Bajo ningún concepto cabe la posibilidad de que hubiese querido acabar con su vida de manera voluntaria, como en un principio podía haber parecido. Elena, además, era una joven muy sana. Era amante de la naturaleza y durante el año 2001 desarrolló su afición por el excursionismo. Tenía por aquel entonces 27 años y comenzó a participar en las actividades y excursiones que organizaba la Unión Excursionista de Sabadell. Y es probable que durante esta etapa conociese al autor o autores de su muerte. Como os dije en el inicio de esta charla con Verónica, el 2 de diciembre del 2001 apareció el cuerpo de Elena desnudo y sin vida en un patio interior. Verónica, ¿cómo llegó hasta ahí este cuerpo? Pues el cuerpo de Elena había sido localizado el día anterior en un solar y fue localizado por un vecino a las 9 de la mañana del día 2 de diciembre. El cuerpo estaba desnudo y, como ya habíamos hablado al principio, con múltiples quemaduras por todo el cuerpo, incluyendo en los dedos y en los genitales también. Además, tenía la cabeza destrozada como consecuencia del impacto contra el suelo. Hasta el momento y debido a su estado, había sido imposible identificar el cadáver. Su padre había puesto la denuncia de su desaparición apenas un día antes. Sin embargo, y para saber cómo llegó el cuerpo hasta allí, quizás sería mejor reconstruir los últimos pasos de Elena antes del crimen. Verónica, ¿y en qué momento se produce esta desaparición de Elena? Bueno, sabemos que el jueves, que cae 29 de noviembre, se desarrolla con total normalidad. Por la noche sabemos que Elena llama por teléfono a una amiga suya, a Isabel, que además sería una pieza clave en la investigación con carácter posterior.
y que hacen planes para quedar por la tarde del sábado. Realiza además una conexión a Internet desde su ordenador personal, una conexión que va desde las 12 menos cuarto hasta pasadas las 12 y cuarto de la noche y que duerme sola. Al día siguiente, que es viernes, también utiliza Internet y lo hace desde poco antes de las 10 de la mañana hasta las 10 y cuarto. Habla por teléfono con un amigo suyo, Javier, a las 11 y con otro matrimonio amigo, pero es una llamada de apenas un segundo que en principio carece de importancia. Con esto casi que podemos situar la hora de la desaparición entre las 11:30 y las 3 de la tarde de ese viernes 30 de noviembre, cuando, digamos, Elena debería haber comenzado su jornada laboral. Al notar su ausencia, es cierto que la directora de la biblioteca llama a su casa, pero nadie responde al teléfono, como era lógico. El día 1 de diciembre, que ya cae sábado, su padre la esperaba para almorzar en Mataró y no se presenta. Tampoco hay respuesta cuando la llama a casa ni cuando la llama al trabajo. Pero claro, como era sábado y libraba, pues su ausencia tampoco le resultó extraña en un primer momento. Mucho menos Elena se presentaría a su cita con Isabel, aquella que había planeado el viernes, y el lunes su padre fue hasta el domicilio de su hija, pues muy preocupado evidentemente, y es cuando descubre que allí pues no había nadie. La vuelve a llamar al trabajo, pero se le comunica que Elena estaba faltando desde el viernes, como habíamos dicho antes, por lo que a las 8:30 de la tarde decide denunciar su desaparición en la comisaría de Sabadell. ¿Y cómo se produce esta desaparición? ¿Qué podemos decir al respecto de esto? Pues a ver, si tratamos un poco de ordenar los hechos, es probable que Elena recibiese una llamada telefónica durante la mañana del viernes, por lo que al mediodía pues habría salido de casa y salió en coche y se dirigió hacia la calle Calvet de Estrella número 48 de Sabadell. En el segundo piso de aquel lugar vivían dos conocidos suyos, Montse Careta, que era maestra, y Santi La Iglesia, que era abogado, eran una pareja. En aquel edificio, y tras aparcar el vehículo, el cual se localizó allí, Elena pudo ser retenida y pudo suministrársele una gran cantidad de benzodiazepinas, un variado importante, además de cafeína y etanol. En cualquier caso, estamos hablando de fármacos sedantes y que aparecen en medicamentos como el Trankimazin, el Dormicum, el Loramet, el Noctamid, el Aldosomnil. Al fin y al cabo son medicinas para dormir, para sedar, que puede ser que le provocaran un estado de semicoma al consumir en tan elevada cantidad. La mañana del sábado, esta pareja aprovecha para irse a una excursión de la Unión Excursionista, en la que curiosamente no estaban inscritos. Posteriormente, y aún con vida, Elena debió ser subida por varias personas, y no solo por una, hasta la azotea del mismo edificio, desde donde fue lanzada entre las 3 y las 5 de la mañana de domingo. Fue lanzada desnuda, con una dosis de somníferos 35 veces superior a la normal, aunque insuficiente como para haberle causado la muerte por sí misma. Digamos que Elena murió por la defenestración y cuando la encontraron pues tenía el cráneo destrozado. Ese fue en realidad el motivo de la muerte. Sabemos también que el cuerpo de Elena sufrió distintas quemaduras. ¿Qué nos puedes decir con respecto a este tema, Verónica? Es cierto que la autopsia reveló 3 tipos de quemaduras distintas, que además fueron agrupadas, y algunas de ellas fueron realizadas con la ropa interior puesta, lo que quizá le da un poco un aire más curioso, pues tanto la espalda como la zona pélvica se podía apreciar perfectamente las siluetas de esas prendas, lo que implica que la quemadura se había producido por encima. Estas quemaduras se realizaron probablemente en la terraza, poco antes de la caída al vacío, pues las quemaduras del primer grupo, que son las que componen el cráneo, el tórax y la pelvis, provocaron el desprendimiento de mechones de pelo. Y esos mechones de pelo aparecieron dispersos por la terraza del edificio, por otros balcones más cercanos. Luego existen otras quemaduras que se agrupan en un segundo conjunto,
que son las que corresponden a la zona del tórax y eran compatibles con lesiones térmicas o eléctricas, mientras que las del tercer grupo alcanzaban hasta la zona vaginal externa y alrededor del orificio anal, pero no se apreciaba violación. Bueno, pues ahora con todo este compendio, ¿no?, de datos que nos has estado dando durante estos 10 minutos aproximadamente, me gustaría que intentases reconstruir todo lo que ocurrió en este cruel crimen. Sí, os voy a intentar reconstruir, digamos, lo que, bajo mi punto de vista, pudo ocurrir aquella noche, ¿no? Sabemos que a las 5 menos cuarto de la madrugada de aquella noche, un vecino se despertó muy asustado, porque escuchó un ruido muy fuerte. Pero claro, no sería hasta la mañana siguiente cuando, al asomarse al balcón del comedor para respirar el aire de primera hora de la mañana, localizaría el cuerpo de Elena tendido en el suelo. No presentaba signos de forcejeo o defensa, por lo que todo apunta a que se trata de un suicidio. Aparentemente es lo que se divisa en la escena. Además, la ropa que portaba había aparecido perfectamente doblada en una azotea contigua. Pero claro, lo que es la presencia de cabello, de cerillas a medio usar, pues evidentemente desmonta lo que en un principio parece una escena pues amañada, claramente para aparentar otra cosa, ¿no? Según los investigadores, y esto es totalmente cierto, las escaleras de acceso a la azotea de aquella vivienda eran demasiado estrechas e inclinadas, y además era cierto, por lo que resulta totalmente imposible que una persona normal, bajo los efectos de aquella dosis 35 veces mayor de somníferos, fuese capaz de llegar hasta allí por sí sola y por su propio pie. Seguramente fueron varias personas las que, con sumo cuidado o con conocimiento de transporte sanitario, que esto es importante, subieron el cuerpo de Elena hasta la azotea, tras pensar pues que estaba muerta y que no había otra solución que la de fingir un suicidio. Previamente y en el interior de la vivienda, pues podían haber intentado realizar un intento de resucitación, utilizando a lo mejor algunos cables a modo de desfibrilador. De ahí la presencia de ciertas quemaduras en zonas estratégicas como el tórax. Y la verdad es que es un comportamiento improvisado y parece fruto de una escena de cine de comedia. Una vez arriba, y probablemente pues la intentaron trasladar a la azotea contigua, un edificio que además estaba separado por un muro muy, muy bajito, con la idea de evitar que se le relacionase directamente, evidentemente, con ese número y esa misma calle. Y allí fue donde la desnudan y doblan minuciosamente la ropa, ¿no?, para aparentar esta escena de suicida. Sin embargo, parece que ocurre algo. Hay algún suceso inesperado que les obliga a dar marcha atrás y a regresar a la primera azotea. Claro, la ropa doblada se queda en el otro lado. Puede que a lo mejor temieran ser vistos desde las viviendas de enfrente, porque son viviendas unifamiliares y por altura son bastante compatibles. Además, claro, desde los números 50-52, que era la azotea contigua a la del 48, la única posibilidad era lanzar el cuerpo directamente a la calle, con todo el jaleo que esto podría llegar a generar, porque es un cuerpo que impacta contra los vehículos, el revuelo que se generaría daría lugar a sospechas bastante importantes. Claro, desde la azotea del 48, pues el cuerpo caería directamente a un solar de una fábrica, un solar que al fin de cuentas pues serviría para dificultar la localización del cuerpo y ayudaría a los autores a no ser vistos en aquel momento, en una madrugada. Claro, esto es jugar un poco con la probabilística, porque también es probable que llegase algún vecino a horas intempestivas y que, por miedo a ser descubiertos, pues le realizaran las quemaduras en el cuerpo de Elena, que en principio no estaban planeadas, y se nota. Las de las yemas de los dedos, por ejemplo, que nos ayudan a no identificar a una persona porque dificultan la identificación, igual que las del cráneo o las de la zona pélvica y anal. Estas, sin embargo, tienen un componente pasional, un componente de odio, ¿no? Sin quemaduras y solo habiendo defenestrado un cuerpo o con una ropa perfectamente doblada y ordenada, pues la hipótesis del suicidio hubiese sido tremendamente creíble.
claro, si hacemos la autopsia psicológica, pues todo apuntaba a que hubiese sido un suicidio, con una excepción, que las benzodiazepinas seguían ahí, que tardan muchas horas en desaparecer a través de la orina del cuerpo humano. Por tanto, es probable que estuviese planeada la redacción de alguna nota suicida, pero tampoco lo hicieron. Digamos que se les desmontó el plan a medio hacer. Además, si somos un poco coherentes y pensamos, ¿quién optaría por suicidarse desde un domicilio diferente al suyo y habiendo hecho planes el fin de semana? Pues no es común. Y hablando de notas suicidas que acabas de comentar, aparecieron una serie de notas escritas a mano en el piso de Elena, pero estas notas no estaban escritas por ella. ¿Podrían ser indicios de un crimen a través de algún tipo de juego de rol? Pues sí, es curioso porque digamos que todo este juego, por llamarlo de alguna manera, comienza el 17 de septiembre de aquel mismo año, es decir, un par de meses antes de lo sucedido. Alguien deja en la puerta de su casa una horchata y unas pastas, e incluye una nota anónima en catalán, con una única caligrafía que además, os lo digo y os lo traduzco, que más o menos dice: Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho a ver qué se explica la Elena, somos, pero no da identidad, te haremos una llamada y a comértelo todo. Claro, Elena en principio no prueba ni un solo bocado, así que el 9 de octubre de ese mismo año, es decir, apenas un mes más tarde, recibe otra nota y un zumo de melocotón. En esta ocasión, y nuevamente en catalán, combinan dos caligrafías distintas. Y la nota dice: Elena, antes que nada, esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera te destaparemos el misterio. Seguro que te reirás un montón. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES, que es la Unión Excursionista. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Buen provecho, no nos hagas un feo, a la tercera nos invitas tú. Claro, en esta ocasión, Elena sucumbe a la curiosidad, como es normal, y prueba el zumo. Seguramente creyó que se trataba de un juego inocente, pero claro, durante su jornada laboral aquel día pues comienza a sentirse mal. Llama incluso a un amigo para que vaya a buscarla, y al llegar a casa, Elena cae en un sueño profundo, así que decide encargar el análisis del contenido de ese zumo. Y la bebida, curiosamente, contenía Noctamid, que es uno de los medicamentos que os he mencionado antes, y que además, bueno, pues favorece el sueño y está pues indicado pues para tratamientos de insomnio. Concretamente, este medicamento contiene benzodiazepinas, que es un psicotrópico que tiene efectos sedantes, justo lo que ya habíamos dicho antes. En aquel momento, Elena le comenta a una amiga que sospecha de Xavi, que era un compañero de la Unión, que en esos últimos tiempos había tratado de acercarse a ella, que había sido un chico un tanto pesado e insistente, que según ella durante una cena entre amigos pues ella había pedido una horchata y él lo había visto. Entonces ella sospechaba que Xavi pudiera encontrarse tras este tipo de bromas pesadas, pero la cosa no pasa de ahí. Y por curiosidad, ¿sabemos quiénes fueron los presuntos culpables de este crimen y quiénes les escribieron esas notas? A ver, en principio sabemos que Isabel, la chica de la que hablábamos al principio, con la que había quedado ese sábado, le facilitó a las autoridades un listado de los integrantes de esta unión excursionista, en la que había un par de nombres que llaman la atención, evidentemente Montse Careta y Santi La Iglesia. Parece que entre Montse y Elena había una buena relación, aunque esa relación solo se limitaba a las excursiones que en cierto momento pues habían compartido. Sin embargo, cuando la pareja es interrogada, no fueron pocas las incongruencias que aparecieron en sus discursos, en lo que, digamos, se refería a lo que pudo ocurrir aquel fin de semana. Entre otras cosas, Montse, por ejemplo, no había ido a trabajar el viernes por la tarde, y no había ido porque decía haber tenido un problema familiar, cuando al día siguiente, y muy curiosamente, se marcha muy temprano a la excursión con Santi, una excursión en la que para colmo ni tan siquiera estaban inscritos.
Después le comunica al director de su trabajo que había mentido y que no había ido a trabajar porque le había venido una menstruación y se encontraba mal. Es decir, bueno, pues aquí ya tenemos una primera incongruencia bastante importante. Es entonces también cuando entra en escena Anna Etxagibel, una chica también integrante de la Unión Excursionista. Según cuenta Isabel, la amiga de Elena, durante el mes de julio de 2001 y poco antes del primer anónimo, Elena y ella habían mantenido una muy fuerte discusión porque Ana tenía un carácter muy controlador. De hecho, esta amiga la solía llamar hasta 15 veces al día, por lo que Elena podría haberse cansado y prefirió cortar por lo sano esa relación que había entre ambas de una forma un tanto traumática. Cuando Ana fue interrogada, no mencionó nunca la estrecha relación que habían mantenido hasta ese corte, ni tampoco el comportamiento insistente que ella había tenido. De hecho, solo dijo que no habían vuelto a hablarse tras un incidente pequeño y sin importancia. Es muy probable que quizá Elena y Ana no pensasen en mantener el mismo tipo de relación y a lo mejor aquí es donde surge el conflicto. ¿Y alguno de estos presuntos culpables llega a pisar la prisión? El 12 de febrero del año 2002, Munse y Ana fueron detenidas, las dos. Curiosamente, y en el domicilio de Munse se recogen 2 cajas de Noctamid, una vacía y otra entera, ambas con el código de barras y el precio, lo que indica que no se consiguieron por prescripción facultativa, sino que se tuvieron que comprar directamente en farmacia. Curiosamente, Santi tenía acceso a ese medicamento de manera habitual, porque su madre lo consumía para su insomnio. Además, en esta casa también se localizan varias cajas de cerillas, algunas vacías, otras con pocas cerillas, además de agendas y hojas escritas por Munse, y curiosamente eran hojas con una caligrafía y unas frases pues muy similares a las palabras que había en los anónimos que Elena había recibido. Apenas 3 meses más tarde, Munse fue encontrada muerta en la cárcel de mujeres de Guadarrás, donde cumplía prisión preventiva. Fue encontrada colgada en el baño de su celda con una cuerda de nylon atada al cuello. Y dejó una nota en la que aseguraba que era inocente de homicidio, del homicidio que se le había atribuido. De hecho, dice concretamente la nota, no fui yo, porque para ser el asesino se tiene que ser el autor material. Claro, de esta forma manifiesta que parece que no contribuye físicamente a la defenestración, como si ella no hubiese tocado el cuerpo, pero sí que pudieron hacerlo otras personas y que ella parece ser que conocía sus identidades. Queda claro una vez más que una persona sola no pudo subir el cuerpo de Elena, porque además estaba totalmente drogada. Era peso muerto a lo alto de una azotea y digamos que la estructura física de Munse tampoco era el de ser una mujer fuerte, ni alta, ni de gran peso. Bueno, pues estas personas son llevadas a un juicio, ¿no? A un tribunal, y el juez finalmente desestima las pruebas. Y esto ocurre tan solo 4 años después de la muerte de Elena. ¿A qué se debe esta desestimación de las pruebas, Verónica? Pues es cierto que Anna Etxagibel fue puesta en libertad con cargos y Santi es cierto que llegó a estar imputado, pero no llegó a entrar en la cárcel, no la llegó a pisar, pues la investigación en aquel momento concluye que no existía una suficiente solidez de las pruebas como para sustentar una acusación, es decir, como que las pruebas no apuntaban a ninguna parte, como si fuera un asesinato perfecto. ¿Y la familia de Elena Jubany? ¿Cómo encajó este sobreseimiento del crimen? Pues curiosamente y en los últimos tiempos, los familiares tanto de Elena como de Munse se unen. Y se unen para demandar la reapertura de un caso que a fin de cuentas había acabado con 2 víctimas, ¿no? Si lo pensamos desde fuera. Y han conseguido esa reapertura. Hace unas semanas se reabre el caso. Curiosamente, además, Santi, que era pareja de Munse,
Tenía llaves del domicilio y solía pernoctar allí prácticamente todas las noches. Sin embargo, un poco como coartada, es cierto que se presentó poco tiempo después de la muerte de Elena a los vecinos, como el que se presenta Soy Nuevo, cuando en realidad los vecinos ya sabían que pernoctaba allí y les pareció hasta altamente extraño su comportamiento. Además, y para más Inri, tras las detenciones el domicilio no se registró de manera inmediata, por lo que claro, a mí me resulta extraño, muy extraño, encontrar allí cajas de cerillas, de noctamid, posibles notas anónimas que se parecen, hasta 2 meses después de un suceso, porque pensamos bien y fríamente parecen pruebas preparadas y completamente inculpatorias, que se había declarado inocente en su propia nota de suicidio. Claro, todo nos lleva a pensar si acaso Santi pudo colocarlas allí de manera estratégica durante ese tiempo que la vivienda no fue registrada. Además, lo que os decía, la complexión, la altura de Montse le hubiesen impedido, pero por completo, llevar a cabo por ella misma todo el plan y mucho menos cargar con el cuerpo inerte y pesado de Elena desde un segundo piso sin ascensor hasta una azotea, que ya os digo, una azotea con unas escaleras muy estrechas y muy inclinadas. Además de ir movilizándolo por sí misma entre las distintas azoteas, desnudarlo, doblar su ropa, practicarle quemaduras, intentar una reanimación, lanzarlo al vacío. Son demasiadas actividades para una única persona. Muy bien, Verónica. Bueno, pues hemos tratado este crimen desde el principio hasta prácticamente nuestros días. A día de hoy, como has comentado, han vuelto a reabrir la causa y te agradecería que si descubren algo revelador, vinieras de nuevo al programa, por favor, a contarnos cómo ha seguido, ¿no?, este caso y cómo obviamente termina, si han conseguido encontrar pruebas, que las hay, pero bueno, que realmente hagan pagar a alguien por este crimen. Así es, porque además Elena es una de esas tantas víctimas que pudo ser una víctima de violencia de género en un momento dado en el que todavía no teníamos ley, porque la ley surge con carácter posterior. Entonces, pues es evidentemente una de nuestras víctimas que se ha quedado colgada en cierto modo y que, bueno, pues también se merece justicia. Por supuesto que sí, como todas aquellas personas que han sido asesinadas a manos de otras personas, pero bueno. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por este crimen que nos has traído hoy y no quiero despedirte sin mencionar antes tus otras colaboraciones que haces con otros medios, como por ejemplo Mundo Paranormal Online. Háblanos, ¿qué colaboraciones haces en esta página web? ¿O qué es una página web, una revista? Cuéntanos. Bueno, pues digamos que Mundo Paranormal Online es un conjunto de todo un poco relacionado con el misterio. Y digamos que yo colaboro de manera más concreta dentro de lo que es la revista Espectro Magazine. Espectro Magazine es un conjunto de secciones en las que, bueno, pues somos 3 colaboradores fijos, otros que se van incorporando poquito a poco y, bueno, cada uno de nosotros nos centramos en una temática y yo lo que hago es, bueno, pues escribir o analizar el perfil criminal del asesino que toca para ese mes. Ya os digo que la revista tiene un carácter totalmente gratuito, se puede descargar en PDF, se puede leer online y se puede disfrutar totalmente gratis y aprenderéis un montón de cosas. Muy bien, ¿desde dónde nos la podemos descargar, la revista en cuestión? Pues tendréis que acceder a Mundo Paranormal Online. Y desde mundoparanormal.online/revista podréis acceder a los distintos números, que además llevamos funcionando ya un par de meses, gracias a José Miguel y a Tere, que les mando un beso muy grande desde aquí, que seguro me están escuchando. Estoy seguro de ello. Bueno, pues Verónica, muchas gracias por todo esto que vienes a contarnos y te espero en otro programa para que nos hables de estos crímenes tan macabros, tan de la España tan profunda, aunque sea prácticamente del siglo XX.
Sí, así es, porque creo que no hemos evolucionado del todo y los crímenes siguen teniendo un carácter medieval prácticamente. Así es, somos completamente unos animales. Por mucho que queramos evolucionar, hay animales Mm. vamos, que hacen menos atrocidades que nosotros. Muchas gracias, Verónica, y te espero en otro programa. Un abrazo. Venga, un abrazo y muchísimas gracias a vosotros.